Vamos a hablar de economía. Ujú. Hace un rato charlábamos con el diputado nacional Marcelo Casareto a propósito de la inflación, de si va a bajar o no los índices o el índice de este mes, digamos el que se va a conocer va a ser el índice de mayo, ¿no? Decía Casareto que podría estar en el orden del 5%. El tema es que puede bajar, pero no en los niveles que muchos están deseando, ¿no? Ujú. Y además, bueno, esta situación de contraposición, ¿no? Porque según Casareto la economía crece, ha habido más de 1.100.000 puestos de trabajo nuevos, según graficó, Ujú. y él mismo admitía que eso todavía no le está llegando al bolsillo de la gente. Ujú. Por eso vamos a tratar de desentrañar esto con Oscar Michel, que es nuestro economista de consulta permanente, ¿no? Oscar, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Pero bien, aquí estamos, tratando de entender qué es lo que pasa. ¿Por qué algunos indicadores muestran que el país está creciendo, digo económicamente hablando, ¿no? Por lo menos algunas actividades están creciendo, pero esto no le llega al bolsillo de la gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Eh, Te voy a dar un dato. A ver, Primero habría que preguntarle a Casareto a dónde se creció en esa cantidad de empleos. Que si lo yo, más probable, el 90% fueron empleos públicos. claro, eso es lo que te iba a acotar, ¿no? Seguramente él no lo Bueno, dijo, pero debe ser mucho empleo público, ¿no? el resto de la economía privada está muerta, digamos, porque está muy presionada con impuestos. Algunos sectores están recuperándose, pero tampoco no al ritmo que ellos dicen. Ujú. Y te voy a dar un dato nomás que es muy objetivo. La emisión monetaria del año pasado, primer semestre del 2021, emitieron 330.000 millones de pesos. Retén este dato. En estos meses que va del año 2022, que todavía no completamos 6 meses, ya emitieron 504.000 millones de pesos, un 52% más que el año pasado. Eso es gasto del Estado que no tiene techo y que va a parar a los precios. Entonces, que me digan de dónde van a parar la inflación, no tiene más que subir la inflación. Claro. Es decir, No tiene otra alternativa que subir, porque si no tendrías que superar el 52% la producción del país claro. para lograr el equilibrio. Ujú. Es imposible esto, va trasladado a precios. Sí o sí, Ahora, podemos llegar a tener una inflación de 3 dígitos para terminar el año. esta es la consecuencia directa del aumento de los precios, es decir, la emisión. ¿Qué pasa? Porque ha habido denuncias en los últimos días, por ejemplo, de la vicepresidenta, del propio presidente, poniendo énfasis en lo que dijo, por ejemplo, el titular de AEA, a propósito de la remarcación de precios. Es decir, para el gobierno son los formadores de precios los que generan inflación o los responsables de que la inflación no baje. Bueno, mira, yo tengo ya más de 60 años, Sí, digamos, y vengo escuchando esto desde que me acuerdo. sí, sí, yo también, Desde la culpa lo tienen los Oscar. empresarios y esto, y la realidad siempre ha sido la emisión monetaria. Uh-huh, Lo que haya dicho el presidente de la Anónima, el dueño de la Anónima, puede uh-huh, haber sido un chiste en ese momento y la verdad que hacen eso, necesitan remarcar precios porque, por ejemplo, la semana pasada le subió 3 veces la harina en el mes, claro. en la semana. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacen, digamos? Pero la realidad que el fondo de la cuestión es la emisión monetaria. Si te estoy nombrando de que han emitido el 52% más que el año pasado, en Claro. el mismo periodo de tiempo, Uh-huh. ¿dónde va a parar eso? A los precios. Automáticamente va a parar a los precios porque tenés más circulante de dinero con una oferta limitada de cosas. Sumado a, sumado a otro problema importante, no hay gasoil. La mercadería no se está trasladando con la frecuencia que se tiene que trasladar. Uh-huh. Entonces, al haber menos oferta, ¿qué pasa? Aumentan los precios. Si vos querés comprar el mismo auto, digamos, y vamos 10 a comprar el mismo auto y hay uno solo para vender, obviamente que los precios van a subir porque se la va a llevar el que ofertó más. Uh-huh. Y así pasa con toda la mercadería. Entonces, el hecho de que la presidenta o la vicepresidenta diga una cosa, diga la otra, el objetivo
es esto que te estoy mostrando. No tenemos forma de bajar la inflación con este tipo de emisión monetaria para gastos del Estado que cada vez son más incontrolables. Por lo tanto, el panorama es absolutamente desalentador, Oscar, porque no se conoce un plan económico que se pueda implementar para precisamente bajar la inflación. Son medidas económicas las que va tomando el gobierno, digamos, prácticamente en el día a día, ¿no? Y dependiendo incluso... ¿Qué medidas están tomando? Aumento de impuestos, la renta inesperada de no sé quién, esta cosa, la otra cosa, pero no bajan el gasto del Estado. No, ahora, por ejemplo, dicen que van a subir las tasas. Es que la tasa de interés la tienen que subir sí o sí porque se le está cayendo toda la financiación en pesos. El gobierno no tiene financiamiento internacional, entonces se financia internamente con pesos, con una bola de nieve impresionante. Si vos vas a pagar una tasa del 60% para retener los pesos, ¿vos qué estás haciendo? Estás tomando una deuda de 100 pesos o 100 pesos estás tomando hoy para pagar 160 en el año. ¿Te imaginas eso, la bola de nieve que se va a producir? Va a explotar por el aire en cualquier momento, digamos. Lamentablemente no hay un buen panorama en el futuro. Oscar, vos que imagino tendrás más o menos la misma edad que la mía, ¿no? Hemos vivido ya estos procesos de situaciones económicas al límite. Por ejemplo, me estoy acordando, año 1988, Plan Primavera de Raúl Alfonsín. ¿Esta situación económica es similar a aquel momento? Tiene varias condiciones similares, varias. No estamos exactamente igual, digamos, los números tan apretados o tan olla a presión como estaba en ese momento. Pero la realidad es, sí, vamos a eso, digamos, vamos a eso, a una explosión inflacionaria, si no se controla el tema del gasto del Estado. Claro. Ellos lo que están haciendo ahora, también están licuando salarios, ustedes saben de que la inflación te licúa salarios, sobre todo el gasto del Estado, pero lo aumentan por otro lado, o sea, te licúan un sueldo, digamos, pero están generando nuevos gastos permanentemente, nuevos subsidios, nuevos o mayor subsidio a la energía, al mayores transporte, planes sociales, subsidio al transporte, y no hay gasoil en el interior del país, no se ve ni siquiera un sindicato protestando porque no tienen gasoil. Es un país inviable para todo sentido, digamos, no tenemos forma de controlar la inflación si la queremos controlar de esta manera. Claro. Este mes va a ser la ubican entre el 5 puntos y medio más o menos, algo menos que el mes pasado. Es un síntoma, digamos, ¿cómo lo podrías calificar en todo caso a estos números? Solamente un parche. Nada más. Puede ser un 5, puede ser un 6, puede ser un 7, puede ser un 10. No importa, pero la inflación va a estar alrededor de los 3 dígitos a fin de año. Por más que un mes de junio baje un poquito o suba un poquito. No importa ya. Pará. ¿A 3 dígitos? ¿A 3 dígitos decís, Oscar? La proyección, si vos seguís sumando 6%, tenés 3 dígitos en un año. Tenés 120%. Apa. Entonces, eso que puede dar 70-80% en este año es porque veníamos con una inflación más baja en los primeros meses del año. Pero la realidad es que vos tomas para 12 meses adelante con una inflación del 6, multiplicala 6 por 6 más 6 más 6 más 6 más 6 en forma exponencial, te da un 120% para el próximo año, digamos, de junio a junio del año que viene. Bueno, ¿y qué panorama electoral vamos a tener, no? Porque, digamos, con la economía de esta manera, y una economía que siempre se calienta en los años electorales, la verdad que el panorama es bastante desalentador. Y bueno, a lo mejor tiene que producirse este desastre, digamos, como para que, bueno, la gente reflexione y vuelva a buscar gente proba que nos gobierne, digamos, gente que haga un plan, gente que manifieste una intención de arreglar el país, que eliminemos la corrupción en todos los sectores del Estado y en todos los sectores de los privados. Hay un montón de trabajo para hacer en el país que en realidad ya he perdido la esperanza de poder ver un país distinto, digamos. Bueno, no seamos tan pesimistas, Oscar, por lo menos tirar alguna línea de esperanza, ¿no? Para lo que viene, porque sobre todo para el país que le tenemos que dejar a nuestros hijos, ¿no? Uno tiene que ser objetivo, digamos, los números que estás viendo ahora. Totalmente. Si vos ves la objetividad de lo que está ocurriendo ahora y las medidas que están tomando, no tenemos un panorama, por lo menos aquí a los próximos 2 años. Claro. Excepto que tengamos de nuevo una esperanza de un gobierno distinto, con una propuesta distinta y que
que alguna oposición o algo ponga sobre la mesa un plan que lo van a poner en práctica. ¿Fedra? ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días. Fedra Venturini los saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Usted habla, Víctor habla desde luego de esperanza. ¿Usted considera que el gobierno está a tiempo de, en cierto modo, apalear esta situación o estamos completamente desolados en este aspecto económico? Creo, por lo que estoy viendo ahora, que no se ve nada nuevo y ninguna idea se les cae. Evidentemente esto va a empeorar la situación. Si yo miro hoy y tengo que aconsejar a alguien qué es lo que va a pasar de aquí al año y medio que falta para el gobierno, vamos a estar peor que hoy. Qué panorama, Oscar. Y si alguien te pide y te dice, ¿cómo puedo hacer rendir el poco ahorro que puedo obtener después del mes, ¿no? Un asalariado que de pronto, no sé, no tuvo que, le permitió, su salario le permitió ahorrar algo. ¿A qué destina ese dinero? ¿Qué le aconsejás a esa persona? Si es que hay alguno que ahorra, ¿no? Sí, los que pueden ahorrar hoy, la mercadería más barata, la verdad, es el dólar. Claro. La mercadería más barata que hay. Vos fíjate que mucha gente empezó a invertir en los plazos fijos indexados. Ajá. Y en los bonos indexados por inflación. El mercado entra en duda la semana pasada y dice, esto no van a pagar la deuda esta porque se le está haciendo una bola de nieve. Porque como yo te digo, si vos tomás una deuda indexada a la inflación y tenés una inflación del 60-70%, vos aumentaste tu deuda en un año un 70%. ¿Con qué lo van a pagar? ¿Van a volver a emitir? Eso va a generar más inflación. ¿Van a licuar? ¿Van a hacer un plan bones? ¿Van a hacer qué, digamos? Y entonces empezaron a dudar, digamos, y empezaron a vender los bonos. Eso produjo, la semana pasada, caídas importantes en los bonos indexados en pesos. Claro. Entonces, hoy aconsejarle a alguien que ponga un plazo fijo indexado, yo no me animo, la verdad. Porque no sé qué medidas van a tomar después. Porque la economía está en una olla de presión. No tanto como hablábamos en el plan primavera, pero va a ese ritmo, digamos, va a ese ritmo. Claro, recordemos, para aquellos que no lo vivieron, después del plan primavera vino la hiperinflación, ¿no? Justamente. Y sí. Claro, además en medio de un proceso electoral, precisamente, ¿no? Y tenés una generación que no ha vivido lo que vivimos nosotros. Sí, este es otro agravante. Recién el otro día hablaba con una señora que tiene una panadería y me decía, nunca he vivido, Oscar, esta situación que me aumentan el harina 3 veces a la semana y no puedo aumentar los precios del pan. Claro. Me dice, y le digo, ¿y cuántos años tenés? Bueno, me dijo la edad y le digo, lo que pasa es que has perdido, vos no conocés la época de la inflación que conocemos nosotros. Claro. Cuando a la mañana el precio de la yerba tenía un precio, tenía un costo, y a la tarde tenía otro costo. Tenía otro, correcto. Por horas. La remarcación se hacía por horas. Hoy todavía se hace por días, ¿no? Por ahí, no sé, cada una semana o ahora cada 3 o 4 días, ¿no? Esa remarcación de precios, por lo menos en las góndolas. Hablan de un aumento en la inflación en los precios de los alimentos de un 30% en el año. ¿Es correcto esto? De un 30% en lo que va del año. En lo que va del año, exacto. Sí, en algunos casos es mucho más, al 50, 60, 70, depende qué producto. Vos me preguntaste qué es lo que podría ahorrar una familia hoy si le sobra ahorro y quizás acopien cosas que no se eche a perder del supermercado. Que se estoqueen en las góndolas o de las góndolas. Claro. Oscar, te agradezco mucho. Y bueno, ojalá que la próxima vez que charlemos empecemos a ver algún panorama, ¿no? Esperemos, soy el más interesado en dar buenas noticias. Totalmente, es así. Gracias, Oscar. Hasta cualquier momento. Oscar Michel, nuestro economista consultor, de alguna manera, a propósito del momento económico que estamos viviendo.